למנצח אל שושנים, עדות לאסף מזמור. ישראל האזינה, נוי כצאן יוסף יושב הקרדין מופיע לפני אפרים ובנימין ומשה, עוררה את גבורתך ולך לישועתה לנו. אלוהים השיבנו והאר פניך וניוושע. Shalom, Gesed y Bujim Abaim. Paz, gracias y bienvenido a esta porción del estudio de la semana. Soy More Elitzur y estamos aquí con todo el equipo de Yeshivat Shuvu Ahavat Ami, estudiando la porción de la Torah Bamidbar en los primeros capítulos del libro de Números. Y antes de empezar, hay que dar la bendición al Eterno por el regalo de su instrucción. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asot b'divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has santificado por sus mandamientos y nos has mandado a ocuparnos con las palabras de su instrucción, la Torah. Entonces, empezando, vamos a leer los primeros dos versículos. Lo leo en español después que lo leo בעברית. Y dice: וידבר אדוני אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני בשנת השנית לצאתם מארץ מצרים לאמור: שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחתם לבית אבותם במספר שמות כל זכר לגולגולותם. Habló Hashem a Moshe en el desierto de Sinai, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomar el censo, es lo que traducen, pero realmente significa levanta la cabeza de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Gulgulotam, uso diferente palabra en vez de Rosh. En el principio dice: levanta la cabeza de cada uno del pueblo de Israel. Y después dice por su familia, por la casa de sus padres, con la cuenta de los nombres de todos varones por sus Gulgulotam, significa ciclos, por los ciclos del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué significa ciclos? Gulgulotam. Hay muchos conceptos de Gilgul que se desvían de la Torah, de lo que está escrito, pero también hay muchos conceptos muy importantes, pero vamos a enfocar en simplemente conectándolo con el primer frase de Seú et Rosh, levanta la cabeza de cada uno del pueblo de Israel. Esa frase de levantar la cabeza se encuentra en la historia de Yosef Arishon, del primer Yosef, cuando veamos que está ahí con dos siervos del faraón de aquella generación, y están en prisión, están presos, son siervos presos, y dice ahí que tuvieron unos sueños, los dos siervos del faraón que estuvieron presos con Yosef, y Yosef da la interpretación a través del Espíritu del Eterno, y dice que el faraón iba a levantar la cabeza de cada uno de ellos. Uno para restauración, libertad y restauración, y el otro para ser ejecutado, para la muerte. Entonces, este término de Seú et Rosh significa que van a tomar en cuenta las acciones de estas personas y tienen la opción de primeramente recibir libertad, restauración por ser siervos de Hashem,
o pueden ser separados del Eterno, pueden ser levantados para tomar en cuenta su juicio. Entonces estamos haciendo esta conexión con esa frase, Seú Etrosh, levanta la cabeza, como es aplicado en el tiempo de Yosef. Es decir, te vamos a tomar en cuenta cada uno de ustedes por la casa de su padre, y vamos a tomar en cuenta cada uno de ustedes por los juramentos que hizo Hashem a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y si se quedan pegados en esa fidelidad, recibirán libertad y restauración, siempre van a andar en esa bendición. Si no, van a tomar en cuenta que se desviaron y van a recibir su recompensa de castigo. Porque recuerda que la Torá siempre enseña que lo que uno siembra va a cosechar. Y con esto en mente, sabiendo que hay algo que este pasaje está hablando en una forma que está instruyendo al pueblo de Israel detalles de la Torá y tomando la cabeza de cada familia, cada cabeza de una familia por casa de los padres, tiene que ser responsable ahora, y esto va a seguir para cada ciclo, cada generación. Entonces las almas de Israel por casa del Padre son responsables por la Torá. Están conectados de una forma espiritual. Bien importante entender esto. Y con esto en mente, veamos lo que dice los sabios de Israel, específicamente cuando vamos a los comentarios de Kedushat Levi sobre estos pasajes. Dice lo siguiente: dice, la Torá enfatiza la diferencia entre cómo se identifican los gentiles y cómo se identifican los israelitas. Los gentiles se identifican solo según sus madres. Esto es bien interesante, pon atención. Ya que nunca se puede estar seguro de quién es el padre, ya que los gentiles no observan las reglas de la fidelidad conyugal, e incluso cuando lo hacen, entablan relaciones extramatrimoniales que producen niños. Pausa y recuerdan que en la antigüedad la única fe que respetaba la fidelidad era judaísmo. Del judaísmo salió el cristianismo y del cristianismo salió los musulmanes. Entonces esas otras religiones también respetan estas normas, pero empezó con el judaísmo. Entonces por eso que dice esto. Pero lo interesante es que dicen los sabios de bendita memoria que entienden quién es judío por la madre. Pero académicamente es bien conocido que esto empezó en la época de Ezra y Nehemia. Es ahí que se encuentra que instituyeron, ahí es donde imponieron la práctica de también contar las madres, porque en la Torah Shebichtav, en la Torah escrita, se ve obviamente que todos los 12 hijos de Israel tenían mujeres de otras naciones, pero sí abrazaron la fe, pero no eran étnicamente parte del pueblo. Y esa práctica empezó después con el tiempo y con todos los prosélitos, como la familia de Herodes, por ejemplo, casaban hijas de los saduceos para tener un tipo de conexión naturalmente con el pueblo. Entonces esa práctica empezó mucho más en el desarrollo del pueblo. Hoy en día sabemos por la ADN
que uno se encuentra descendencia de las personas del Medio Oriente, más que todo por los padres, por el hombre. Pero eso no quita de la importancia de la tradición de la mujer en el judaísmo. Hay importancia y hay que respetar las costumbres de cada pueblo, pero hay que hacer una diferencia. Interesantemente, aquí Kedushá Levi está entendiendo la diferencia, a lo menos acá, y sigue y dice, el énfasis de la Torá en que los israelitas pueden identificarse según sus familias, es decir, según las casas de sus padres, es uno de los mayores elogios que la Torá podría hacer al pueblo de Israel. El mismo mandamiento de organizar un censo dirigido a las cabezas de los hijos de Israel, es decir, a sus cabezas de familia masculinas, muestra que después de haber construido la residencia de Elohim en la tierra, el tabernáculo, ahora se les permitió realizar el censo basándose en la paternidad y no en la maternidad. Yo quiero leer esto beibrit, por si acaso, si alguien no crea. Solamente esa parte voy a leer. Lemishpachotam, lebeit avotam, hainu, shezahu acher kabbalat haTorah, ve'asiyot hamishkan, ve'klav, lehityaches achar avihem, a través del padre. Bien interesante. Ahora, Kedushá Levi no está yendo en contra de la tradición cuando se refiere a qué practica el pueblo. Lo que practica el pueblo es lo que practica el pueblo. Los costumbres que reciben por los líderes de cada generación. Cada nación tiene sus reglas nacional, como cada país tiene sus reglas nacional. Para nosotros como mesiánico, o a lo menos yo puedo decir de mi parte, la tradición de los sabios lo veo como las reglas de los líderes del pueblo y son importantes. Las leyes de una nación, si dice tu nación no andas manejando de una manera más rápido de lo que es permitido, eso no es la ley de Dios, pero es una ley nacional que uno debe respetar. Y ahí es donde yo veo las interpretaciones de los sabios como leyes de nuestros ancianos, que yo respeto, pero no es lo mismo de la palabra que está escrito, la palabra del Eterno. Eso sí es algo más elevado. Pero eso no quita que uno respeta las leyes nacionales. Pero aquí está enseñando que por la Torá escrito hay algo bien importante del linaje del padre. Y ya ha sido probado por otros rabinos que la cuestión de ADN ya enseña que la mayoría de los hombres del pueblo de Israel sí son descendientes del Medio Oriente, de la región de Israel. Y eso es para enseñar las personas que van en contra de la palabra y dice que no tienen conexión a esa tierra. Eso es otro testigo de que el Eterno mantuvo su palabra y su pueblo todavía pertenece vivo y van a tener la victoria y esa tierra sí pertenece a ellos. Pero viéndolo con una conexión espiritual, sigue explicando Kedushá Levi algo bien interesante y dice: he aquí que Dios bendito sea dio la Torá a Israel y el alma de Israel es el cuerpo de la Torá. Piensen esto. Israel y las letras, voy a terminar primero. Para Israel hay 600 miles
deformaciones de las letras de la Torá. Alegóricamente, los otiot, las letras de la Torá, tienen unas formaciones en particular. La forma que son categorizados son 600 miles de formaciones de las letras de la Torá. Por lo tanto, encontramos que Israel es la Torá. Corresponde cada alma de Israel a las letras de la Torá. Que cada uno de Israel es una letra de la Torá se encuentra cuando Moshe ordenó a Israel que estudiará la Torá. Y esto se insinúa cuando Dios le ordenó a Moshe. Este indicio es que los mandamientos de la Torá que Dios le ordenó a Moshe son en sí mismos los que contaban a Israel. Haremesh ציווי התורה אשר ציווה אדוני את משה הוא בעצמו מה ספר את ישראל, que es exactamente lo que acabamos de leer. Es algo bien importante que las formaciones de las letras de la Torá de una manera representa cada alma de la descendencia de Israel. Ya sabemos que el nombre del Creador está en la ADN. Entonces hay mucho que podemos ver a través de esto, pero quiero traer una conexión con la obra de Rabbeinu Yeshua Tzidkenu, nuestro maestro. Si veamos en Jeremías, famoso pasaje 31, que hay muchos versículos importantes para nosotros que somos discípulos de Yeshua. Para nosotros los profetas son muy importantes y no son solamente historia y alegoría, sino palabras de vida, una extensión de la Torá. Y dice en 31, capítulo 31, capítulo del pacto renovado y tantas profecías grandes, en versículo 35 a 37 dice lo siguiente. Dice: así ha dicho Hashem, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Hashem de los ejércitos es su nombre. Si faltarán estas leyes delante de mí, dice Hashem, también la semilla de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Hashem: si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Hashem. Y el término que se usa aquí es Zera Israel. Sabes que Zera Israel es el término que usan los sabios, un término bíblico, no inventaron esto, un término que habla de la descendencia paternal que aún no es contado halágicamente, como explicó aquí en aquel Midrash de Kedusha Levi. Hay casos que uno no sabe quién es el padre de alguien por infidelidad y también por persecución. Costumbres de las naciones violaban a las personas que conquistaban, cosas horribles que la Torá no permita. Y por estas situaciones y por también no querer mezclarse con el paganismo de las naciones, Israel en un tiempo enfocó en la herencia del madre. Pero saben los sabios que el Eterno es fiel y su palabra dice que Él mismo va a contar la descendencia paternal que se dispersó. Y que aún si las estrellas, sol, luna, todo está trabajando, la Torá seguirá y la descendencia Zera Israel un día va a regresar.
Y te voy a decir que Yeshua fue enviado específicamente para este grupo y a través de esa restauración abrió las puertas a cada ser humano ser injertado para poder venir y ser parte del pueblo. Como sabemos esto, con todo este contexto, ahora se puede entender muy bien las palabras bien conocidas de Yeshua Rabbeinu. Rabbeinu Yeshua dice en el libro de Sefer Mati, en capítulo 5, unos versículos que todos conocen muy bien, empezando en versículo 19, dice, de manera, 17, voy a empezar en 17, disculpa. No penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Y todo no se haya cumplido todavía. Yeshua todavía está en exilio rescatando la descendencia de Israel que se mezcló en las naciones, y a través de esa misión de rescate está permitiendo personas de cada nación entrar, pero estas almas son conectadas con la Torá. Y como explicó, la Torá, el cuerpo de la Torá es el pueblo de Israel. ¿Por qué? La Torá no se cumple sí solo, alguien tiene que hacerlo. ¿Quiénes son esas personas? El pueblo de Israel. Y es ahí donde encontramos el 1 de Corintios capítulo 12, que nosotros somos un cuerpo. Un dedo tiene su trabajo, un ojo tiene su trabajo. Hay aspectos de la Torá que no aplica a cada persona. Lo que aplica a la casa de David, se aplica a la casa de David. Lo que se aplica a la casa de Aarón, se aplica a la casa de Aarón. Lo que se aplica a una mujer, se aplica para las mujeres. Lo que se aplica para los ancianos, lo que se aplica para los niños, lo que se aplica para alguien que está empezando su camino con Israel. Cada uno tiene diferente responsabilidad. Sí es una Torá, pero cada uno tiene diferentes obligaciones. Y nosotros somos el cuerpo de la Torá, cuerpo de Israel, cuerpo de Mashiach. Todavía somos divididos en dos grupos. Pero a través de Mashiach, lo más que sus discípulos empiezan a trabajar en la Torá, lo más que el pueblo de Israel natural puede ver Mashiach a través de ellos y poco a poco recibirlo, uno al otro, aprendiendo uno del otro. El creyente en Yeshua aprendiendo Torah de Israel, del pueblo judío, y el pueblo judío viendo el testimonio de Yeshua, de la transformación de estos paganos que ya se convierten en siervos fieles del Dios de Israel. A través del espíritu de Mashiach se formarán un cuerpo, un pueblo. Entonces, mientras que existen las estrellas, la luna, el sol, la Torá sigue siendo aplicable, y Yeshua mismo dice esto, y Él vino para rectificar y restaurar a cada uno que quiere regresar o entrar por primera vez. A través de Él, la descendencia va a ser levantado y restaurado a vida, y no condenado a la muerte. Si reciben al justo enviado por el Eterno y guardamos su palabra y cumplimos la Torá como un hombre, como un cuerpo, que será así pronto. Shabbat Shalom y Shavua Tov.